Quiero invitarle para que me acompañe en esta hora a leer en San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3. Leemos los 6 primeros versos de las Sagradas Escrituras que nos dice esta bendita y santa palabra de Dios. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Quiero hablarles de las bendiciones del nuevo nacimiento. Las bendiciones del nuevo nacimiento. Gloria al Señor. Aquí encontramos en este pasaje de la Escritura a Jesús con un hombre importante de los fariseos. Y el Señor le menciona 2 expresiones que son las bendiciones del nuevo nacimiento. Todo aquel que nace de nuevo puede ver el reino de Dios. Y otra bendición del nuevo nacimiento es que puede entrar en el reino de Dios. Estas son las bendiciones que tenemos por nacer de nuevo. Y sabemos muy bien que el nuevo nacimiento se da por la palabra de Dios. En la segunda carta a los Corintios, el capítulo 12, el verso 17, sabemos que el nuevo nacimiento hace parte de las doctrinas fundamentales que creemos y estamos afirmados en ella. Segunda carta a los Corintios capítulo 12 nos dice la palabra del Señor Jesús, hablándonos precisamente de que Pablo tenía un aguijón. Y ese aguijón que tenía el apóstol Pablo no es sino lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Porque hay quienes se bautizan en el nombre del Señor Jesucristo y se entregan al Señor Jesucristo con la mentalidad de no tener problemas. Pero aún Pablo no solamente es nuestro hermano en la fe, sino que también, siendo el apóstol que llevó la palabra del evangelio a todos los gentiles, no solamente a los judíos, sino a los gentiles, nos muestra las Sagradas Escrituras que él tenía un aguijón. Y mire que este pasaje de Segunda de Corintios capítulo 12, él narra en la Escritura que tuvo una experiencia en la que él no puede explicar cómo fue. Y dice en el verso 4 que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Y aún así él tuvo la oportunidad de tener esta experiencia. Ahora nosotros sabemos que el Señor, si le somos fieles y permanecemos en su camino santo, la Biblia habla que tendremos en él la esperanza de la vida eterna. Y aunque vivió esta experiencia maravillosa,
Y esto quiero decirle, hermano, todo aquel que habla en lenguas, eso no es el todo. Porque hay gente que finge las lenguas. Hay gente que las finge y no son lenguas de Dios. Son lenguas fingidas. ¿Sabe cuándo usted se da cuenta que las lenguas en una persona sí son del Espíritu Santo? Cuando usted ve un fruto que demuestra que realmente tiene relación con Dios. Por eso yo le he dicho al Señor que a mí no me gusta delante de usted hablar en lenguas. Es una petición personal. Porque usted por las lenguas mías usted no va a sentir nada. Usted por las lenguas mías usted no va a ser edificado. Porque eso solamente lo vive esa persona que está allí en relación con Dios. Por eso cuando usted lee la 1 Corintios 13, encontrará que habla de la preeminencia del amor, porque para algunos lo máximo que puede haber es hablar en lenguas, y no lo es. Lo máximo de una persona es que el amor de Dios permanezca en nosotros. Y eso es precisamente otra de las bendiciones del nuevo nacimiento. El Señor nos ha regenerado. El Señor nos ha cambiado. Y ese proceso de la regeneración es un proceso de cambio en donde se aborrece al pecado, hermano, en todas sus dimensiones. Ese nuevo nacimiento o esa regeneración es una vivificación espiritual. Ese cambio de vida, esa nueva vida divina que tenemos en el Señor, que el apóstol Pedro en su segunda carta, mire cómo lo escribe el apóstol Pedro hablando de esa hermosa bendición del nuevo nacimiento. Él expresa en la segunda carta, el capítulo 1, el verso 4. En el verso 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Mire, ¿para qué? Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible. Porque estamos en un cuerpo que se corrompe. A uno lo pueden querer mucho, pero usted desde que se muere empieza el cuerpo a corromperse. Pero tenemos una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y dice la palabra del Señor en el verso 5. Porque hay hermanos que dicen: hermano, ¿y por qué aquel que es predicador y hasta pastor cayó en pecado? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, se descuidó y dejó que la carne tuviera, hermano, la carne, la Biblia dice que hay que huir de las pasiones juveniles. Cuando habla de las pasiones, hermano, está hablando de lo que me hace caer. Y aunque me llamen anticuados, siempre lo predicaré. Por eso yo a los que se declaran novios en la iglesia, lo primero que les aconsejo es que no se junten. El problema de las brasas para que haya calorcito es que se juntan. Y eso lo aprendí, hermano, en mi juventud. Y gracias a Dios por mis padres que estuvieron allí. Y como me decían: es que usted está chapado a la antigua. Bueno, llámeme como quiera. Pero vaya, mire los jóvenes que han caído en pecado siendo novios. Es porque han permitido que la carne gane ventaja. Que besos, que abrazos, que eso sí se puede. Eso se puede en el mundo.
en los que viven bajo el deseo de la carne. Nosotros no. Es que nosotros hemos sido regenerados. Esto no es un invento del pastor, hermano. Aquel que ha nacido de nuevo huye de lo que lo lleva a pecar. Es que lo quiero mucho, hermano. Así como está el mundo ahora con lo de bioseguridad del distanciamiento. Hermano, si yo como hombre me pongo con las hermanas de mucho toque, también puedo terminar como muchos otros pastores que ya no tienen ministerio. Que todo empezó ahí, hermano, en una oficina. O en un Dios le bendiga que se quedó mucho rato la manito ahí juntándose con la otra. O mucho sobe. Porque aunque nosotros tenemos la regeneración en nuestras vidas, la Biblia nos habla de huir de lo que nos lleva al apasionamiento, porque la carne nos pide cosas que no le podemos dar. El verso 5 dice Pedro que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo de nosotros aquí en la tierra es limitado. Porque el tiempo de nuestra partida está cercano. Por eso dice el apóstol Pedro: si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas. ¿Usted sabe cuántas familias en este momento están afligidas? En un año que llevamos sufriendo esta pandemia, hermanos, solamente hablando de los pastores de nuestra iglesia, ya van 80 familias que están siendo afligidas. Y si cuenta con las esposas de pastores, se aumenta mucho más. Estoy hablando de 80 ministros. Y sube con las esposas que ya han fallecido. Ahora súmele los que han partido hermanos en la fe. Y la cifra es mucho más grande. Pero aunque tengamos que ser afligidos, no podemos olvidar, hermano, que nosotros nos estamos guardando es para Dios. Ninguno de nosotros nos guardamos para el pastor, hermano, porque yo no puedo estar en sus casas a ver cómo son ustedes allá. A mí sí me asombra que hay gente que diga ser de Cristo y tiene unas expresiones que no son de hijos de Dios. Por eso dice la palabra del Señor que vamos a ser juzgados por lo que hablemos también. Y Dios, hermano, se encarga de manifestar las cosas mal hechas. Hermano, eso que lo tienen por ahí en oculto, que para que nadie se dé cuenta, Dios lo muestra. La palabra del Señor es poder para vencer. En la primera carta de Pedro, él dice que hemos sido elegidos en el verso 2, que hemos sido elegidos según la presciencia, es decir, según el conocimiento anticipado de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer. Hermano, una de las bendiciones de la regeneración es que Dios nos ha escogido para obedecer. Vea, cuando usted se encuentre con un hermano que dice: hermano, eso no es así, eso no es así, usted empieza a entender allá adentro, no lo tiene que decir. Este hermano tiene problemas de obediencia. Nosotros fuimos elegidos para obedecer. Y no estoy hablando de usted solamente. Yo como predicador también he sido elegido para obedecer.
Y si yo no hago lo que Dios quiere que yo haga, créame, hermano, que aunque usted diga, vea, el pastor está dejando de hacer tal cosa, créame que hay uno que sí lo está viendo y que juzga a cada pastor, que juzga a cada uno de sus hijos, viendo si están obedeciendo o no están obedeciendo. Yo sí le digo, hermano, no se preocupe tanto ni hable tanto de aquel que no obedece. Porque el que pierde es el que desobedece. Nosotros hemos sido llamados para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Alabanzas al nombre de Jesús. El apóstol Pablo, escribiéndole a los Gálatas, en el capítulo 5, el verso 6, nos dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Hermano, hay gente que este camino lo empezó muy bien. Y eso que llaman el primer amor. Es que este hermano es así porque es que está en el primer amor, los primeros días de bautizado. No, el primer amor es Jesucristo, porque Él es el primero y es el postrero. Y yo todo el tiempo debo de vivir para mi Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. Y la iglesia en los Gálatas tuvo un comienzo muy especial, muy espiritual. Y hay gente que comenzó la vida cristiana muy espiritual, pero a la medida del tiempo fue decayendo y fue decayendo. Tuvieron la experiencia de la regeneración, tuvieron la esperanza, la experiencia de estar en Cristo y ser nueva criatura. Y en el verso 7 dice el apóstol Pablo: vosotros corríais bien. Cuando dice vosotros corríais, está hablando de la carrera que tenemos en el Señor Jesucristo, esta vocación que tenemos. Hay gente que empezó bien, pero en el momento está muy mal. Y usted se da cuenta que está mal por la forma en que piensa, por la forma en que habla, por la forma en que actúa. Vosotros corríais bien. Y viene la pregunta: ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién le está estorbando a usted para que no se consagre? Pongámonos a pensar en esto. ¿Qué será lo que está estorbando, hermano? Porque hay amistades que estorban. Hay amistades que dañan vidas espirituales. Yo recuerdo que en mi juventud, allá en la adolescencia, tenía amistad dentro, no era afuera. Estoy hablando de gente, hijos de hermanos, que mi papá me decía: mi hijo, con tales muchachos, nada, solamente el saludo. Y los papás de esos muchachos miraban a mi papá, hermano, que donde sus ojos fueran bala, le hubieran disparado. Yo para ese entonces no entendía. Y hoy, hermano, con el paso de los años recordaba esas palabras cuando mi papá me decía: con fulano de tal, con perano y con sultano, nada de amistad. Y salían y que integraciones y que la chocolatada y que la cosa por allí, y no me dejaban. Todos ellos se reunían, a mí no me dejaban. Y hoy esos muchachos no están en la iglesia. ¿Y sabe por qué? Porque los papás de ellos, el problema era que eran permisivos. Nunca estaban para mirar y decir: muchachos, eso que están haciendo, esos chistes no. No, eran padres, hermanos, permisivos. Hágale esos chistes también. Y hasta se reían con los muchachos. Nosotros tenemos que saber, hermanos, que para lo único que un hijo de Dios debe ser estorbo es para el pecado.
Nosotros en nuestra casa tenemos que ser estorbo, pero para el pecado. Para eso sí debemos estorbar. No para que otro pierda la bendición, porque hay hermanos que hacen perder la bendición de Dios a otros. Porque ellos mismos son, como leíamos ahora, mas hay por quien vengan los tropiezos. Hay gente que está por tropiezo. Así que no se preocupe, hermano, que aquel le está diciendo eso de usted, pastor. Yo no me preocupo por el que habla mal de mí. Y si este es tropiezo de otro, ¡ay de los que ponen tropiezo! Y lo dice el Señor. Dios quiere, iglesia amada, que nos apartemos del mal, que hagamos el bien. Si alguien habló mal o dijo mal, se expresó mal de usted o dijo las cosas como no eran, usted no puede responder con la misma moneda. ¿Sabe por qué? Porque el mismo Señor dice: vence con el bien el mal. Es el Señor el que nos dice por medio de su santa palabra: vence con el bien el mal. En la carta del apóstol Santiago, el capítulo 1, el verso 16 nos dice: amados hermanos, no erréis. Toda buena dádiva, es decir, todo buen regalo y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Y qué dice el verso 18? Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Qué es lo que está diciendo el texto, hermano, aquí? Es de la buena voluntad de Dios que hemos nacido de nuevo. Es por medio del Señor Jesús que tenemos la bendición de tener esta vida nueva. Nuestro Dios lo conoce todo. Y hermano, nosotros nacimos fue para vencer. ¿Usted cree que el Señor nos trajo a este camino para estar en derrota? Jamás. A este camino el Señor nos ha regenerado, nos ha dado una nueva vida. ¿Sabe para qué? Para que seamos de Él en primera instancia. Según la primera carta de Juan, el capítulo 3, el verso 6 nos está diciendo la manera en que Dios nos puede guardar. Y nos dice la clave para que usted no peque, para que yo no peque. La clave para que no pequemos está en ese verso 6 en lo adelante, cuando dice: todo aquel que permanece en Él no peca. Hermano, ¿qué le pasó a un hijo de Dios que está practicando el pecado en este momento? Dejó de permanecer en el Señor. Porque todo aquel que permanece en Él no peca. Y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Pero sigue diciendo: todo aquel que permanece en Él. El verso 7 dice: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es de ¿quién? El que practica el pecado es del diablo. Ah, pero es que él trae la Biblia a culto. Cuando va para la iglesia trae la Biblia. Pero si viene de la casa de pecar, ¿es de quién? No es de Dios. La Biblia está diciendo que el que practica el pecado es del diablo. Así de sencillo. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio.
Para esto apareció el Hijo de Dios. Hermano, la Biblia no dice que el diablo quedó maniatado, que no va a hacer nada. No, el diablo anda como león buscando a quien devorar. Y aquel, hermano, ¿por qué vemos personas que usted vio que Dios usó y que ya cayeron y que perdieron esa posición en Dios? Porque le dieron lugar al diablo. Y la única manera de usted darle lugar al diablo, una es cuando usted se aira. Cuando usted y yo nos airamos y seguimos y le damos rienda suelta a la ira, pecamos y le damos lugar al diablo. Cuando usted y yo tenemos diferencias y nos enojamos y no nos hablamos, es que yo no le hablo, es que yo no comparto, y tiene allá un enojo guardadito. Ahí le está dando lugar al diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, no para destruir al diablo, sino las obras del diablo. Hay que hacer diferencia, porque si el diablo estuviera destruido, entonces ¿por qué está matando a tanto creyente? ¿Por qué está destruyendo tantos hogares? ¿Por qué muchachos que teníamos aquí en la escuelita dominical, llegó la adolescencia y el diablo se los llevó para el mundo? Si el diablo no tuviera poder, ellos estuvieran aquí todavía con nosotros. Pero algunos siguen creyendo, no, el diablo está destruido. Sí, porque sigue haciendo y deshaciendo. ¿Para qué apareció el Hijo de Dios? Para deshacer, ojo con esto, las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, mira esta bendición. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Yo me acuerdo, hermanos, que cuando yo empecé el noviazgo con mi esposa, mis padres, en especial mi papá, fue uno que estuvo era muy insistente con las cosas. Hermano, ni a la esquina permitía el que yo fuera con ella solos. Un día me gané mero repelo porque al frente no teníamos que comer y se antojó. En ese tiempo mi esposa, que hoy es que en ese momento era mi novia, que quería una pizza, y la pizza la vendían 2 cuadritas más, y nos fuimos por la pizza, ella y yo solamente. Hermano, qué reprensión la que recibí solamente porque no fui con nadie más y solamente fuimos por una pizza. La justificación era buena, fuimos por una pizza. Pero decía mi papá, mi hijo, vea, en 2 cuadras el diablo no necesita sino que usted le dé lugar y él empieza a hacer las de él. Así que no me venga que es que todo el mundo lo estaba viendo. No, señor, no va a hacer eso y no lo va a hacer. Y yo recuerdo, hermanos, que yo me enojaba en ese momento. Y ustedes miran, hermano, las fotos de nosotros cuando novios siempre éramos rodeados. No nos dejaban. Pero yo doy gracias a Dios por eso. Porque hay hermanos, que tienen un pensamiento de no uno regenerado, sino de un degenerado. Y digo esto en el temor de Dios, porque yo sé que hay hermanos viéndonos de muchas ciudades en esta hora, que están conectados, y que muchos pastores están desde los púlpitos diciendo, los novios se pueden besar, los novios pueden andar solos, pero desde este púlpito, en el nombre de Jesús, yo quiero decirle a la iglesia, nosotros no vivimos para el mundo, nosotros no vivimos para la carne, a nosotros nos compró uno que es santo, a nosotros nos compró uno que Él derramó toda su sangre para que usted y yo
vivamos en el pecado, ya no vivamos para los deseos de la carne, sino que vivamos para aquel que es santo, que es justo y que es bueno. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. En Romanos capítulo 6 dice el apóstol, hablando acerca del pecado: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es que estamos en el tiempo de la gracia. Si fallas, es sino que te arrodilles y pidas perdón y solución a todo. Es verdad que Dios perdona, pero sabe, hermano, un hijo de Dios no puede perseverar en el pecado porque está en la gracia. No puede. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Nosotros, hermano, en el día del bautismo morimos al pecado. Hermano, el pecado no puede reinar en nuestros corazones. Nosotros no podemos dejar que el pecado, hermano, haga y deshaga con nosotros. Yo conozco hermanos que se mantienen así en el mundo y en la iglesia. Y la Biblia sabe qué dice de ellos: que son inconstantes en todos sus caminos. Dice la palabra del Señor allá en Proverbios capítulo 6. El verso 23 dice: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Cuando alguien escucha un tipo de mensaje como esto, dice: uy, nos están reprendiendo. Pero aquí dice la escritura que la enseñanza es luz y es camino de vida, las reprensiones que nos instruyen. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Hermano, en el verso 32 de este mismo capítulo, hablando del pecado de adulterio, yo quiero decirles que el Señor sí perdona. No voy a decir que no, porque hay personas que caen en adulterio y piden perdón al Señor. Y yo creo en el perdón de Dios, yo lo creo. Pero mire, se lo va a mostrar bíblicamente cuáles son las consecuencias del que comete este pecado. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Y mire esto: heridas y vergüenza. Lo está diciendo el texto. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca se borrará. Es decir, que el que cae en pecado de adulterio, Dios lo perdona. Claro. Por eso tenemos ministros del altar que han caído en pecado, y en su gran mayoría son hermanas de la misma iglesia. Y claro, ella busca el perdón, él también busca el perdón, y que se restauren los hogares, y gloria a Dios. Pero ¿qué es lo que nunca se va a borrar? Esa afrenta nunca se va a borrar. Que Dios lo perdone, sí, porque Dios perdona toda clase de pecado, porque Dios es perdonador. Pero esa afrenta, hermano, lo dice la Biblia, no el pastor, lo dice la Biblia. ¿Esa afrenta qué? Nunca será borrada. Por eso, hermano, a mí desde la juventud me dice que probaran muchas cosas. No, hágale que eso no hay problema, después pide perdón. Había
consejeros así, no, hágale. A prestarle atención a eso, hombre. Por aquí no está su papá. Por aquí no está el pastor. Pero hay afrentas que por más perdón que tengamos de Dios, nunca se borrarán. Nosotros somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos un proceder que cuidar. Romanos capítulo 8. El verso 19 nos dice la escritura: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Vea, hermanos, hay marchas pidiéndole al gobierno que no haga esto, que no haga lo otro. Porque la gente cree, hermano, que poniendo otro presidente esto va a cambiar. La tierra está sujeta a vanidad, la tierra está sujeta a corrupción por causa del pecado. Hermano, sálgase de esa mente mundana, política, que nos dice que si ponemos otro presidente, esto va a cambiar. Hermano, esto no va a cambiar así pongamos un hermano de la iglesia. Esto no va a cambiar, porque ya la Biblia está diciendo que todo está sujeto a esclavitud de corrupción. ¿Qué es lo que le espera a esto? La Biblia dice: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa, no de un gobierno, no de una nación, sino a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Hermano, nosotros para ser libres de la corrupción no podemos permitir ni una milésima de pecado en nuestras vidas. Hermano, el pecado no se puede consentir en nuestras vidas. Por eso no hay nada más terrible que la mentira en un creyente. Nosotros tenemos que hablar con la verdad. Aunque esa verdad a veces nos ponga rojitos, como que se nos sube el color, como que nos cambia los ojos. Pero diga la verdad, digamos la verdad. Hablemos con la verdad. Nosotros hemos nacido de nuevo para Dios. Ahí mismo en Romanos capítulo 9, el apóstol Pablo diciendo de la verdad dice: verdad digo en Cristo. Así tiene que ser la boca de un cristiano. Hermano, si usted ofendió, diga la verdad. Si yo ofendí, digamos la verdad. Verdad digo, y dice Pablo, verdad digo ¿en quién? En Cristo. No miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Lo que pasa es que algunos dicen: yo obro, hermano. No, mi conciencia no me dice nada, hermano. Ay, yo hice eso, hermano, pero a mí la conciencia a mí no me está diciendo que eso sea malo. Ay, hermano, yo sí estuve haciendo tal cosa, pero a mí la conciencia, ¿sabe por qué la conciencia de muchos no les dice nada? Porque hace rato que esa conciencia está cauterizada. ¿Y qué le pasa a usted cuando tiene callitos en la mano? Pierde sensibilidad. Y cuando pierde la sensibilidad a cualquier cosa, le dice: yo no le veo pecado, sabiendo él mismo que está mal. Pero él dice: yo no le veo pecado a eso. Yo no veo lo malo de esto. No, ese es el pastor que es tan cansón. Eso es él.
Bueno, vea, yo la tengo clara en el Señor. Si yo no les predico así a ustedes, ustedes van a asimilar muchas cosas para su vida que no. Esto no es problema, esto no es problema. A esto cambiémosle el nombre, no lo llamemos pecado. ¿Sabe cómo le cambian algunos para que suene más suave? No, los muchachos se equivocaron y tuvieron un error. Así ya algunos le cambian el nombre al pecado. Ellos se dieron un ósculo santo. No, es que son bíblicos. Es que se despidieron con ósculo santo. No, ese abrazo fue santo. Eso no hay, hoy no hubo contacto. Hoy no hubo un contacto pasional. No, eso fue un abrazo santo. Mentiras del diablo. La carne le va a pedir abrazos a los muchachos. La carne te va a pedir abrazos a ti. La carne te va a pedir besos. Y te va a pedir tantas cosas. El pecado dice, una cerveza no es mala. El pecado dice, un vinito. Eso es para calentar la garganta. Y hay gente que va consintiendo, hermano, va consintiendo. Y créame que el que cae en pecado, no, eso no fue de una. El pecado se vuelve como una cadena interminable que empezó con algo pequeño. Y fue aumentando y poco a poco fue ganando terreno en la persona hasta el punto de que la persona cae en pecado. Y cuando cae es porque ya estaba embotada la mente del pecado. El Señor nos ha llamado a una vida nueva. El Señor nos ha llamado para que pertenezcamos al que es santo. Hermano, yo quiero que el día que el Señor levante su iglesia, la iglesia que el Señor me ha puesto a administrar, nos podamos ir todos. Esas son mis oraciones al Señor. Señor, imparte celo tuyo en tu iglesia. Que el Señor imparta su temor en su iglesia. Que el Señor imparta de ese amor para permanecer en Él, hermano. Porque es que uno está aquí porque ama al Señor. Uno ora porque ama al Señor. Uno ayuna porque ama al Señor. Uno lee su bendita palabra y la oye porque ama al Señor, hermano. Esto sin amor no funciona. Y si hay quienes están amando los deseos de la carne, están deseando las cosas del mundo, es porque no aman a Dios. Como hijos de Dios somos herederos si permanecemos en Él. Yo quiero invitar a la iglesia del Señor en esta hora. El Señor quiere que nosotros podamos tener en nuestra vida este amor que nos hace permanecer. Ciertamente, el Dios celoso de esta iglesia viene en breve. Hermano, el Dios que se manifestó en carne para salvarnos, Él nos dice en su palabra: ciertamente vengo en breve. Yo lo creo, hermanos. Y esta pandemia no está mostrando sino una cosa: el que es de Dios. Porque el que es de Dios aún en medio de todo esto, hermano, permanece en el Señor. Pero el que en medio de esta pandemia, hermano, salió corriendo, fue a buscar las cosas del mundo, eso es lo que va a obtener al final de su vida. Yo no sé si usted en esta hora piensa enamorarse más de Dios y alejarse más del pecado, o piensa amar más las cosas del mundo y dejar de confiar en este Dios tan bueno. Dejemos, hermano,
todo aquello que nos aparta del Señor. Dejemos esos caprichos tan tontos que tenemos a veces. Dejemos, hermano, esos pensamientos humanos que a veces nos hacen más bien es ponernos flojos en la vida cristiana. Eso no es así, eso no es para tanto. Es que para que las cosas las toman de esa manera. No, y mil veces no. El pecado en nuestras vidas jamás le daremos la bienvenida. El único que es bienvenido en toda nuestra vida se llama Jesucristo. Nuestro Dios es santo. Consérvate santo. Conservémonos puros para Dios. Limpiemos nuestras conciencias de obras muertas y acerquémonos al Dios vivo con corazón puro y temeroso delante de Él. Esta palabra gloriosa del Evangelio nos ha hecho nacer de nuevo. Pero tú no naciste para vivir y contemplar el mal. El propósito de Dios que Él nos ha llamado es para que tengamos cambio de vida, para que seamos santos para Él, para que vivamos seguros en Él. Hermano, el mundo en este momento no está seguro. Hay lugares en este momento, hermano, que si no los mata la pandemia, los mata los grupos armados. Tenemos hermanos en la fe en este momento, hermano, que no pueden salir a las calles así tan tranquilamente ni al campo. Tienen problemas con esta situación de inseguridad. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros, hermano? Nos ponemos a llorar de las penas y ay no, esto tan duro. O más bien hacemos lo que dice la palabra del Señor, lo que tiene que hacer la iglesia del Señor en este tiempo. El Señor nos tiene una palabra de aliento a los que hemos nacido de nuevo, y aún los que no han nacido de nuevo lo pueden hacer en el nombre de Jesús. Isaías 58:11 nos dice: Jehová te pastoreará siempre. Hermanos, los pastores en una iglesia estamos por un periodo de tiempo. Y por más que nos queramos en el Señor, por más que nos amemos en el Señor, algún día tengo que empacar mis coroticos e irme a otro lugar donde Dios me manda. Oh, pero iglesia, hay un aliciente en esta hora. Hay un pastor que no pasa de un tiempo a otro. Hay un pastor que no le pasan los años. Hay un pastor que permanece para siempre. Aleluya. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltarán. Alabanzas al nombre de Jesús. Yo quiero preguntarle en esta hora: ¿cuántos tienen este pastor de siempre? ¿Cuántos tienen este pastor que no le pasan los años? ¿Cuántos tienen este pastor que nos está guiando diariamente? Estemos encerrados o no estemos encerrados, Él sigue siendo nuestro pastor. Alabanzas al nombre de Jesús. Ese Dios tan maravilloso que está con nosotros, que su palabra nos declara que no hay otro fuera de Él. Ese es el Dios que nos ha cambiado la vida, que nos ha dado la bendición de nacer de nuevo.